Para quienes no me conocen, la pastora Gisela aquí para servirles, y este es el ministerio Ríos Kids de la Iglesia de Dios Ríos en Lakeville, Minnesota. Bienvenido y gracias por estar acá con nosotros. Gracias por ser parte de la clase, ser parte de este momento especial en el que vamos a entrar al conocimiento de la palabra de Dios. Queremos aprender juntos las Escrituras porque el versículo que nosotros estamos practicando nos dice cosas muy hermosas. Nos habla de una vida eterna a través de Cristo Jesús. San Juan 5:39 nos enseña que nosotros debemos aprender acerca de Jesús a través de las Escrituras, y eso es lo que hacemos acá en Ríos Kids, y esta clase específicamente es Jesús a través de la Biblia. Entonces estamos aprendiendo de Jesús a través de las Escrituras, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando acerca del Génesis y cómo se presenta Jesús en el Génesis. ¿Qué nos enseña el Génesis de la persona de Cristo? Bueno, el Génesis en el capítulo 3, versículo 15, nos da el primer versículo de esperanza de ese Mesías que vendría a redimir lo que Adán y Eva habían perdido. Aquel lugar y aquella comunión especial con Dios, Cristo Jesús viene y la rescata. Y aprendimos también que Adán era el Adán físico y que Jesús es el Adán espiritual nuestro, y que en este tiempo nosotros podemos celebrar y decir gracias, Señor, porque tú no nos dejaste sin esperanza. Jesús es la simiente de la mujer que iba a venir a derrotar a aquel que viene a ser el enemigo de nuestras almas, que viene a ser aquel que nos engaña, que con su astucia nos mueve, ¿verdad? Esas áreas de nosotros que nosotros no queremos que se despierten, ¿verdad? Porque nos llevan a desobedecer al Señor. Pero Jesús viene y redime eso, ¿verdad? Así es que eso fue lo que aprendimos. Entonces estamos con el material que nosotros tenemos en casita, y recuerden que estamos viendo el libro de Génesis y hoy es el libro de Éxodo. Pero antes de eso yo quiero repasar. Recuerdan, yo sé que para esta semana ya has practicado bastantes veces los libros de la Biblia, pero vamos a hacerlo una vez más. Y hoy tengo una canción para eso. La semana pasada vimos una canción y hoy quiero presentarte una nueva canción acerca de los libros de la Biblia. Quizás el ritmo de esta te dé más ánimo para aprenderte los libros de la Biblia. Así es que disfrútalo, mira este video aquí conmigo y vamos a aprender los libros de la Biblia. Antiguo Testamento. Arrancamos en Génesis donde Dios nos creó. Seguimos con Éxodo donde el mar se abrió. Levítico, Números, Deuteronomio faltó. Continúan los relatos a través de tantos libros que si tú te los aprendes de seguro eres muy listo. Josué, líder valiente, jueces como la historia de Sansón. Ruth, mujer decidida. La historia continúa. Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y la bella Esther.
todavía no se acaban. Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Bienvenidos nuevamente, aquí estamos otra vez. ¿Les gustó la canción? ¡Qué hermoso! Sí, es una canción hermosa en la que nosotros podemos aprender acerca de los libros de la Biblia y el orden de ellos. Así que de tal manera que en algún momento a mí me dicen en la iglesia, vamos a ir al libro de Génesis. ¿A dónde me voy a ir? Uy, ¿voy a ir hasta atrás en la Biblia? No. Génesis es el primer libro de la Biblia y voy a ir al Génesis. Hoy nuestra clase está en Éxodo, así es que abre tu Biblia y vamos a ir a Éxodo y vamos a aprender acerca de Jesús a través de la Biblia. Pero antes vamos a practicar nuestro versículo. ¿Recuerda nuestro versículo? Ok, ¿ya estás listo? Vente, vamos a hacerlo, hagámoslo juntos. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién está diciendo estas palabras? Jesús. Sí, Jesús nos está diciendo estas palabras. Y Él dice que debemos de escudriñarla. Ahora, escudriñar las Escrituras es algo así como, estoy escudriñando las Escrituras. Ok, ya las escudriñé. No, eso es dándole una ojeada a las Escrituras. Escudriñar es una palabra grande, yo sé, pero es una palabra que quiere decir que nosotros vamos a profundizarnos, que voy a leer y voy a decir, wow, mira qué interesante lo que dice acá. Y voy a ir buscando en ella, voy a ir meditando en ella, voy a ir comprendiéndola. Así es que no te apresures a querer correr a conocer y a leer toda la Biblia. Si lo quieres hacer y eres un buen lector, hazlo. Pero lo más importante es que puedas leer y eso poquito que leas, que lo estudies, que lo aprendas, que lo medites en el Señor, que el Espíritu de Dios pueda escribirlo en tu corazón. Así es que ahora estamos en el Éxodo y el Señor Jesús nos dice que escudriñemos porque ellas hablan de Él. Entonces, ¿qué nos dirá el Éxodo acerca de la persona de Cristo? Vamos a ver qué características de nuestro Señor nos muestra el libro de Éxodo. Pero antes vamos a ver este video conmigo acerca un resumen de todo lo que sucede en el Éxodo y este video está aquí para que tú puedas tener una panorámica más grande de lo que sucede en el Éxodo. ¿Ok? Disfrútalo. Hablemos del libro del Éxodo. Probablemente estás familiarizado con este libro por la épica historia de Moisés sacando a Israel de la esclavitud en Egipto. Esta es solo la primera mitad del libro. La segunda mitad tiene a Moisés dando los 10 mandamientos a Israel, además de las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Justo en medio está una historia que conecta estas dos mitades y todo sucede al pie de una famosa montaña. Empecemos por el principio. Lo primero que debemos recordar es que estamos continuando la historia desde el Génesis. En el Génesis, Dios prometió a Abraham que a través de su familia todas las naciones de la tierra serían benditas. El Génesis termina con la familia de Abraham en Egipto. Cuando el libro del Éxodo comienza, ya han pasado 400 años. La familia crece y se convierte en una etnia llamada Israel. Pero hay un gran problema, porque los israelitas están esclavizados por el rey de los egipcios, un hombre llamado Faraón. Este tipo representa muy malas noticias. Sí, él es horrible. Él menosprecia la condición humana de ellos. Él los esclaviza brutalmente. Incluso ordena que todos los hijos varones de los israelitas deben ser asesinados, arrojándolos en el río Nilo. Quiere que esta etnia desaparezca. Él es el peor personaje de la Biblia hasta la fecha. Aquí es donde nos encontramos con una mujer israelita que quiere salvar a su hijo. Ella lo arroja al río, pero con la seguridad de una pequeña canasta de juncos. La hija del faraón encuentra al bebé y lo toma para sí. Este es el niño que crece para convertirse en Moisés, el hombre que rescatará a Israel de la esclavitud. Moisés crece y un día, mucho tiempo después, él tiene un loco encuentro con Dios, donde se encuentra con un árbol de zarza que arde pero no se consume.
Dios le habla desde la zarza y él designa a Moisés como el hombre que él usará para salvar a Israel. Moisés va donde el faraón para decirle la noticia de que Dios quiere que su pueblo sea libre. Faraón básicamente se ríe de él. ¿Quién es este Dios Yahweh? De hecho, se ofendió tanto con esta solicitud que decide hacer que los israelitas trabajen con más dureza. Desanimado, Moisés regresa a Dios y le dice, escucha, este plan no va a funcionar. Pero Dios le repite su promesa de que Él los va a liberar. Y de hecho, es aquí donde por primera vez que en la Biblia oímos la palabra redención. Literalmente significa comprar la libertad de un esclavo. Pero Dios usa aquí esta palabra para describir lo que Él hará por el esclavizado pueblo de Israel. Dios sabe que Faraón se va a resistir. Él envía 10 plagas diferentes, una después de otra, como por ejemplo convirtiendo el agua en sangre y enviando toda clase de pestes y enfermedades. Estas plagas son realmente muy severas. Lo que necesitamos entender es que esta historia nos está presentando las acciones de la justicia divina en contra de uno de los peores opresores que aparecen en la Biblia. Todas van dirigidas al propósito de rescatar a este pueblo esclavizado y de derrotar a los dioses de Egipto. Todo esto llega a un punto culminante en la 10ª plaga, donde Dios va a matar a todos los hijos primogénitos de todas las familias de Egipto. Esto es bastante duro. Lo es, pero también es la respuesta de Dios a Faraón por haber matado a los hijos de los israelitas. Al dar vuelta a la página, de repente te encuentras con 2 largos capítulos con instrucciones detalladas para una cena con carne de cordero. Sí, pero este cordero es muy importante. Dios les dice a los israelitas cómo elegirlo y cómo prepararse para comerlo. Ellos deben tomar la sangre y pintar con ella todo el marco de la puerta de su casa. Todo el que esté en estas casas será librado de esta plaga final. Esta cena, que es llamada Pascua, conmemora este momento clave en la historia donde Dios trae su justicia sobre la maldad humana, pero también muestra su misericordia, proveyendo un sustituto. Esta última plaga hace enfurecer al faraón. Él demanda que Israel salga de Egipto, lo cual es genial. Pero de pronto, mientras están yendo, Faraón cambia de parecer. Él tiene un cambio de corazón. Pero además de eso, también se nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué haría Dios algo así? Lo que necesitamos recordar es que una y otra vez en esta historia, Faraón ya ha decidido endurecer su propio corazón. Así que a este punto el Faraón no es solo malvado, se ha vuelto monstruosamente malvado. Hasta sus propios consejeros pensaron que había llegado demasiado lejos. ¿Cómo se supone que debía Dios lidiar con una maldad tan extrema? Lo que vemos en la historia es que Dios usa su poder para traer la maldad hacia su propia destrucción. Faraón y su ejército son destruidos en el Mar Rojo, mientras Israel entra a la libertad. Después de esto encontramos la primera canción de adoración en la Biblia, donde el pueblo adora a Dios por redimirlos. Es en esta historia que la palabra salvación es utilizada por primera vez, significando simplemente ser rescatado del peligro. Ahora que han sido salvados, tú pensarías que todo debería estar genial, pero la historia pronto da un giro. Los israelitas empiezan a vagar por el desierto, están cansados, hambrientos, perdidos, y te empiezas a preguntar, ¿qué está haciendo Dios? ¿Para qué los salvó? Aprenderemos la respuesta de esa pregunta en la siguiente historia, la cual unirá las 2 partes del libro. Excelente, bienvenidos nuevamente, aquí estamos. Entonces estamos a través de la Biblia estudiando el libro de Éxodo, enseñándonos qué nos enseña acerca de Jesús. Y vemos, en el video que nosotros vimos en resumen lo que el libro de Éxodo nos enseña. Éxodo, ¿qué significa Éxodo? Nuevamente, ¿alguien recuerda lo que Éxodo significa? Salida. ¿Por qué? Porque nos habla del pueblo de Israel, de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. Exactamente, pusiste atención al video, qué bueno. Entonces, nos enseña cómo el pueblo de Israel sale de la esclavitud para ir a servir a Dios. Y ese fue el mandato que el Señor les dio, que saldrían de ahí para servirle. El pueblo de Israel estaba en la esclavitud y la esclavitud es un acto que yo sé que lo has estudiado en la escuela, una práctica inhumana, una práctica que ha causado mucho dolor. Y el pueblo de Israel había experimentado
ese tipo de opresión que ellos habían vivido. Ahora, la palabra del Señor no solamente se está refiriendo a ese tipo de opresión de la esclavitud física y del arduo trabajo que se le imponía a los esclavos. No, la palabra del Señor nos está hablando también de un tipo de esclavitud a la que tú y yo somos expuestos también. Y es la esclavitud de las malas actitudes, de las malas conductas, de los malos pensamientos, de los malos deseos, de los malos hábitos, de las malas conductas. Y yo sé que tú entiendes lo que yo te estoy diciendo, porque muchas ocasiones hemos querido dejar de pelear, de decir malas palabras, queremos dejar de mentir, queremos dejar de ser hostiles con mamá y papá y no contestar mal a mamá y a papá. Y nos sentimos mal porque sentimos que es algo que no podemos dejar de hacer. Esa es la esclavitud de la que la palabra del Señor nos está hablando. Esa es la esclavitud de la que Dios quiere que nosotros podamos salir, seamos libres de esa esclavitud que nos trae a nosotros opresión interna, que nos hace sentir oprimidos y tristes porque no podemos cambiar. Jesús es el que nos libera. Y Éxodo nos enseña que Jesús es nuestro libertador, que Jesús es el Cordero de Dios, que vino y murió en la cruz para que tú y yo fuésemos salvos, para que tú y yo pudiéramos alcanzar esa libertad de hoy decir, ya no soy más un esclavo. Entonces, en el Éxodo nosotros podemos ver ¿qué significa salida? Salida de la esclavitud. Y nosotros podemos ver acá, en esta pantalla que quise hacer para ustedes, podemos ver lo que la palabra del Señor nos enseña con el corderito, el cordero pascual. Dice en Éxodo 12:7, fue el mandato de Dios para el pueblo de Israel en aquel momento, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes, en los dinteles de las casas en que se va a comer ese cordero. Se iba a preparar una cena con ese cordero, pero esa sangre se iba a poner en las puertas para enseñar de protección de que esas personas que estaban en esa casa estaban protegidos por la sangre de ese cordero. O sea, vivían en pacto con Dios, vivían sujetos y querían servir a Dios. Entonces, a raíz de eso, el Señor dice, ustedes que quieren caminar conmigo, que quieren salir de esta esclavitud, esta es la señal que ustedes van a poner para que cuando pase la destrucción alrededor de ustedes no les toque. Entonces tomaron este corderito e hicieron eso. Y este es el Passover, la Pascua, que nosotros celebramos hace apenas unas semanas atrás. Esa es la Pascua. Pero nosotros a través de Cristo, porque recuerden que el Éxodo nos refleja a Jesús. Entonces, ese corderito nos está reflejando que años más tarde iba a venir el Cordero de Dios. Y eso dice las Escrituras en San Juan, capítulo 1:29. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas son palabras poderosas. Esas son palabras que trascienden tus actitudes, mis malas conductas, mis malos pensamientos, cuando le respondo a mami, a papi, cuando peleo, trasciende todo eso. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero de Dios ya no era la sangre de aquel corderito, es la sangre del Cordero de Dios ahora. Y esa puerta representa tu vida y la mía. Por eso yo quise poner una cruz en medio de los dinteles de la puerta que estaban marcados, porque esta es tu vida y la mía. En ese pacto con Dios, el plan de Dios, chicos, se lleva a cabo. El plan de Dios no fue que nosotros saliéramos de esa cobertura de Él. El plan de Dios no fue que nosotros saliéramos de esa comunión con Él.
Entonces, en Génesis nos muestra Jesús la semilla, aquella semillita. Si recuerdan, una semillita trae tanto poder y Dios nos enseña que Jesús en el Génesis es esa semillita que viene a redimirnos, que viene como promesa de Dios. En Éxodo, Dios continúa revelando el plan de salvación a la humanidad y dice, ¿y saben qué? No solamente les voy a enviar un Mesías, sino que ¿saben qué más voy a hacer con ustedes? Ese Mesías, ese Cordero Pascual va a quitar el pecado del mundo. Y eso son noticias maravillosas para ti y para mí, porque ya no tenemos que ser esclavos. Ya podemos rendir nuestro corazón al Señor y decirle, Señor, gracias por hacerme libre. Gracias por enviar tu Cordero, el Cordero de Dios, a morir en la cruz por mis pecados, para limpiarme de mis pecados. Yo quiero invitarte una vez más, ahí donde tú estás. Quizás es primera vez que ves este video, primera vez que nos conocemos tú y yo, pero yo quiero invitarte a que este día tú puedas decirle, Señor, yo quiero aceptar ese pacto contigo. Yo quiero ser ese lindel de esa puerta que está marcado bajo esa sangre preciosa y poder, Señor, decirte que tú eres quien quita mis pecados, no solo los pecados del mundo, pero los míos. Amén. Vamos a hacerlo juntos. Señor Jesús, gracias. Gracias por ser el Cordero de Dios. Gracias por aceptar ir a esa cruz y morir por mis pecados. Gracias, Jesús, por revelarte en Génesis como esa semilla que viene a libertarnos, que viene a darnos esperanza de un futuro. Gracias por enseñarnos que en el Éxodo tú no solamente nos das una esperanza al futuro, sino que tú nos dices, y aun cuando tú no puedas, aun cuando tú no puedas caminar en mis caminos porque eres humano, porque eres pecador, porque tienes pensamientos y actitudes inadecuadas, yo quito el pecado del mundo, yo puedo hacerte libre. Gracias, Jesús, por hacernos libres del pecado. Ahora enséñanos a vivir en esa libertad. Aunque fuimos esclavos del pecado, hoy queremos aprender a vivir en libertad. Esa libertad que solo viene de ti, Señor. Yo te pido por cada uno de los niños. Tú conoces sus batallas, tú conoces sus luchas, tú conoces, Señor, su levantar y su acostar. Tú conoces, Señor, lo que ellos están en este momento pasando. Yo te pido que tú les hables en los sueños. Esos sueños que han sido pesadillas, cámbialos por sueños especiales contigo, donde tú te reveles a ellos. Acerca tu corazón al corazón de cada uno de los niños, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias por ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, amén. Damos gracias al Señor por tu vida, damos gracias al Señor por este momento, por su palabra, por tu familia. Gracias al Señor. Seguimos creyendo juntos y te esperamos la próxima semana aquí a ver cómo nos presenta el siguiente libro de la Biblia Jesús. Ahora recuerda algo muy importante en casita, recuerda la palabra, la oración, buscar un lugar donde tú estás orando y conectarte con el Señor. Conéctate con el Señor cada día. No esperes a la clase para conectarte con Él. Esto lo vas a hacer cada día. Que el Señor te bendiga. Les amamos mucho, mucho, Ríos Kids. We love you guys. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Nos vemos la próxima semana. Bye.